Bien, nos están llamando, nos están explicando que esa propuesta de que la gente que adquirió tierras del Consejo Estatal de Azúcar, que se convirtieron de tierra cañera en tierra urbana de alto valor, esa gente que yo me estoy refiriendo, no son los padres de familia de 500 metros. Estoy hablando las empresas y personas de más de 500 tareas, que son mucha gente y que no son solamente lo que el presidente Hipólito Mejía le mandaba con una esquinita a Manolín Báez, la orden de venta, sino personas que están en la circunvalación con casi todos con más de 500 tareas de tierra y que el gobierno le hizo la avenida de circunvalación. Eso una vez lo hicieron aquí, creo que había una cuota aparte que se daba cuando un canal pasaba por tu tierra. La ley sigue vigente. La ley de cuota aparte por mejora con agua sigue vigente. Bien, señores, nosotros tenemos a el licenciado Chanel Rosa Chupani, que es el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud. Estábamos hablando de que hay empresas, hay instituciones que funcionan y funcionan bien. Naturalmente tienen limitaciones por dos cosas. O la población no ha entendido 100% el objetivo y los fines de sus instituciones, o todavía eso no ha madurado completamente. Es el caso del Seguro Nacional de Salud, que ojalá, no se puede hablar de socialización, pero ojalá se haga universal. Universal existe ya. No, que nada más haya una sola ARS, que nada más haya una sola ARS que yo estoy hablando. Que todo coincida ahí. Chanel, gracias por estar aquí. Gracias. Mira, el tema es que aquí tuvo la Asociación Médica y dijo que... El colegio. Dijo que su próximo paso son las ARS. Así es. Como ustedes son ARS, pero están un poquito equidistantes de las privadas. Sí. Yo quiero que tú me digas, ¿cuál es la diferencia en el fondo entre el colegio médico y las ARS, que ahora, después que resolvieron el asunto con el Estado, se fueron al sector privado? Lo primero es que la lucha nueva que ha iniciado el colegio médico tiene que ver mucho con la naturaleza de su presidente. Eso hay que tenerlo en claro como contexto. Luego ellos han exigido una serie de medidas frente al sistema, entre las cuales están que se contraten a todos los médicos, que las ARS se contraten a todos los médicos del país. Eso obviamente es un tema de doble filo porque hay muchos médicos que no quieren trabajar con ARS. Yo siempre les digo al colegio médico, esos médicos que no quieren trabajar con ARS, ¿estarían entonces eventualmente obligados a trabajar con ARS? ¿O solamente van a trabajar con ARS aquellos que ustedes quieren que trabajen? Eso implica también un costo muy alto en términos administrativos para las ARS. Y lo digo en una institución como SENASA que tiene 7,000 ¿Qué es lo que costaría mucho? El hecho de que usted tenga contratado a todos los prestadores, a todos los médicos del país, porque usted tiene que tener, sobre eso tiene que tener un sistema de auditoría. Te voy a interrumpir. Sí. En los dos extremos del sistema, del médico como proveedor de salud, el médico, no el centro. Tú tienes dos extremos. El médico que dice, yo no atiendo. Exactamente. Seguro, muy bien, ese hay que respetarlo, ¿no? Y yo le cobro directamente. Exacto. Pero en el otro extremo hay uno que dice, yo quiero, pero es la ARS el que dice, yo te acepto a ti como mi proveedor. Entonces, uno quiere ser y no puede, y el otro no quiere ser. Así es. ¿Eso limita mucho la operación de las ARS? Bueno, depende, porque tiene que ver también con la calificación. Pero mientras menos hay, mejor, ¿verdad? No, de hecho, y yo no puedo decir eso porque yo trabajo en una institución que tiene 7,000 prestadores contratados a nivel nacional. Es decir, uno lo que tiene que tener es suficientes prestadores de servicios de salud que satisfagan la demanda de su población afiliada.
una ARS que tiene 100.000 afiliados, por ejemplo, y SENASA tiene 600, casi 700.000, una que tiene 100.000 afiliados, tú no le puedes exigir que tenga la misma cantidad de médicos o de prestadores en sentido general que tiene una ARS como SENASA que tiene 700.000 personas afiliadas. O sea, que eso está muy vinculado a la cantidad de afiliados que tenga la ARS. Ahora bien, otras reivindicaciones que los médicos tienen en este tema es el tema de las tarifas. Y ahí hay varios elementos. En primer lugar, yo, y lo digo siempre, y lo he dicho aquí en este programa en varias oportunidades, este es el único país del mundo con un sistema de seguridad social donde no existe un primer nivel de atención, donde la gente va directamente a un médico especialista, independientemente de lo que tenga. Son dolores de cabeza, son una cuestión sencilla, la gente tiene que ir directamente a un especialista, no tenemos un primer nivel de atención. Eso no es viable económicamente, porque no hay ningún sistema donde las administradoras de riesgo de salud puedan pagarle las tarifas que un especialista debe ganar. ¿Y qué por ciento de visitas al médico se podían resolver en atención primaria? Mira, así? Porque las clínicas lo que quieren es que vayan a la clínica de primera intención y que no pasen por atención siempre primaria. Se ha dicho que, y lo ha dicho OMS, que un primer nivel de atención, que no es un primer nivel de atención, no es un médico familiar. Un primer nivel de atención se supone que es una estructura con 4 especialidades básicas. Sí. Entonces eso debe resolver un 70% de los problemas que cotidianamente se le presentan al ciudadano o al afiliado. Entonces eso es lo que hace, porque no es un tema también de sostenibilidad financiera, no es ese el único tema que te resuelve el primer nivel de atención, sino también un tema que te acerca la salud a la población, es un tema, y eso no es verdad que atenta contra la clínica privada, porque finalmente ellos van a tener su clientela. Hay gente que no va a querer ir a un primer nivel de atención, hay gente que necesita ir directamente a un especialista, o sea, pero les reitero, yo creo que lo importante en todos estos temas, no solamente en las exigencias del Colegio Médico Dominicano, sino en todos los temas, y ahora que estamos discutiendo una reforma a la Ley de Seguridad Social, 16 años después de su promulgación, es importante que tomemos en cuenta que lo fundamental es el ciudadano, es el afiliado del sistema, y no son los agentes en los cuales estamos en el mismo. Tú estás diciendo que el sistema de salud está en torno al paciente. Exacto. O al ciudadano. Exacto, ese es el objetivo, ¿verdad? Y que dejó de ser el médico, la clínica, el laboratorio, que es parte del sistema. Pero claro, que son agentes importantes, pero todos estamos, el fin de un sistema de seguridad social no es SENASA, no es la ARS, no es... ¿Quién atenta contra el sistema? El médico que se exagera sus gastos, es decir, una clínica que le mete, el paciente que sin necesitarlo decide hacerse una tomografía axial computarizada porque hace mucho que no va a ver el seguro y ahí le da un tablazo un solo día que quiebra la ARS. ¿Quién es el que atenta a la falta de... Todo, don Julio, todo el que hace lo que no tiene que hacer o todo lo que hace de una forma indebida atenta contra la sostenibilidad de un sistema de seguridad social. Con respecto a SENASA, usted recuerda que teníamos el sistema de seguridad social. Sí. El seguro social cubría al trabajador y le cubría el parto, a la esposa, 4 meses, exacto, a la esposa solamente. Y un sistema de pensiones. Pero ocurrió un problema, y es que las instituciones del Estado, específicamente el Consejo Estatal del Azúcar, obligaba al Instituto Dominicano de Seguros Sociales a ofrecerle servicios en los hospitales del Seguro Social, sí, a los trabajadores del CEA. Sí. Entonces tú tenías que en Sabana Grande de Boyá había un hospital y ahí se atendía a todos los braceros haitianos sin tener que... y no importaba que el CEA o no pagara sus cotizaciones al Seguro Social. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que al fin, cuando se liquidó el seguro, tú tenías que... Corde tuvo que entregarle una serie de edificios al IDCS, sí, el CEA tuvo que entregarle tierra al IDCS y muchísimas cosas. ¿Qué posibilidad hay de que algunos afiliados de SENASA
sean obligados, es decir, que la política sea, mira, afíliame a esa gente. No, ninguno. Sabe que hay un principio en la ley de libre elección que no se respeta, vamos a decir claro. Por ejemplo, para SENASA hay empresas privadas que SENASA no puede entrar como institución. O sea, porque cuando usted ve una empresa que tiene 5.000 trabajadores, por ejemplo, los 5.000 están afiliados a una misma administradora de riesgo de salud, ahí no se bueno, porque esa empresa hace cosas que SENASA no puede hacer, claro, porque se busca el jefe personal, claro, y dice, afíliamelo a mí. Tú no puedes competir. Y ese es un principio que se enarbola, que dicho sea de paso, no es un principio consustancial a la seguridad social, es un principio que el neoliberalismo y el consenso de Washington crearon, el tema de la libre elección. El concepto consustancial a la seguridad social es la obligatoriedad, es un concepto antiguo, porque se supone que el Estado es en primer lugar la primera línea de protección social del ciudadano, es el Estado. Luego nos inventamos... Pero el Banco de Reserva obliga a su gente y no importa, y yo lo felicito. Sí, claro. Pero usted tiene que garantizar un servicio, eso sí, a esa población. Y nosotros, por ejemplo, tenemos ahora mismo el tema de la Policía Nacional, que dicho sea de paso... ¿Todos los policías están en SENASA? Sí, todos los policías están en SENASA y sus familiares. ¿Y el gobierno es que paga eso? Sí, claro. Claro, y ahora van los miembros de la Fuerza Armada. Lo anunció el presidente en su discurso del día 27. Comenzamos este mes, ya tenemos 4.000 de 60.000. Y si incluyen ahora a los choferes que trabajan en el servicio público, en SENASA, ¿quién pagaría esa cotización? No, habría que ver bajo el esquema de financiamiento. Si el gobierno va a pagar una parte, si ellos lo financiarían completamente, eso habría que ver el esquema de financiamiento. Y quiero decir, don Julio, respecto al tema de la Fuerza Armada y la Policía, nosotros tomamos la cartera de la Policía Nacional, pero también tenemos los pensionados de la policía, porque nadie exige libre elección para eso. A la policía entera. Claro. O sea, a esa cartera de afiliados, como dice, nadie le interesa. Porque no las quiere. Oh, pero claro, porque son personas ya que supone que tienen de mucho consumo. Ahí está el hueso. Ahí está el hueso. Entonces nosotros tenemos la masa y el hueso. Sí. O sea, eso está claro. Y el gobierno financia ambas poblaciones para que estén afiliados a SENASA. Hay una pregunta que te teníamos guardada y es, se habla de sistema contributivo y subsidiado. Sí. Si tú le preguntas a un dominicano que trabaja, ¿qué es lo que es? Y te dice, bueno, subsidiado es cuando el gobierno es que paga la cotización y el contributivo es cuando la empresa y el afiliado es que pagan la contribución. ¿Eso es así? Así es. Ahora, con respecto al fin, es decir, al centro que recibe, ¿todos los centros reciben los dos sistemas? No, hay en los centros privados. Sí. Básicamente hay centros privados que no reciben subsidiados. Sí, y que no están contratados para subsidiados, porque no están contratados para ese régimen, para el régimen subsidiado. ¿Y quién es que contrata el régimen subsidiado? SENASA contrata, ahí están, por ejemplo, las ONG, los patronatos, sí atienden a los afiliados del régimen subsidiado, los hospitales públicos, los hospitales descentralizados, y algunos servicios privados que no están en la red pública. Lo de autogestión. Sí, están todos para los régimen subsidiado. Pero solamente el subsidiado, ¿verdad? No, y el contributivo también. ¿Se le puede dar a los dos? A los dos, sí, claro. ¿Y los centros de atención primaria, a los dos también? A los dos, si estuviesen funcionando, debería también el contributivo. Debe ser. Claro, como dice la ley y que no ha logrado implementarse todavía. Usted sabe que ha habido una dura resistencia de médicos especialistas y del propio Colegio Médico Dominicano y la clínica privada que esto comience. Mira, no es la función de un organismo descentralizado del gobierno como SENASA venir en un momento en que el gobierno está haciendo campaña, a hablar bien o mal del gobierno. Yo quiero preguntarte, la gestión de la revisión, la ley de la seguridad social, lo que se está hablando de pasar las cosas del seguro social a salud pública, en términos generales, por la experiencia que tú tienes, ¿el gobierno en seguridad social está dando pasos correctos o está muy atrasado? Bueno, yo no tengo la objetividad, obviamente, para responder esa pregunta, porque yo formo parte del gobierno y formo parte de los equipos que han estado trabajando. Bueno, yo soy parte de los equipos que han estado trabajando en la modificación de la ley y también he estado trabajando en todo el tema de esa transición de los hospitales del Seguro Social que ya están en el Servicio Nacional de Salud. O sea, el Seguro Social no tiene hospitales hoy día ya. Esos hospitales corresponden a una institución que es el Servicio Nacional de Salud, que gestiona todo lo que es la red pública. Porque la verdad que era una irracionalidad que en muchas comunidades usted tenía hospitales de salud pública y del Seguro Social que con un 20% de ocupación ambos. O sea, parecía como irracional. Pero además, usted recuerda, usted lo señaló al principio, la red del Seguro Social fue diseñada inicialmente para una economía que ya no existe, que era una economía primaria,
¿Dónde están los hospitales del Seguro Social? Básicamente, en Monteplata, por el tema de la caña, en Montellano, en Barahona, en esos lugares, en Romana y en San Pedro. Ahora son de salud pública. Ahora no de salud pública, ahora hay una institución que es el Servicio Nacional de Salud, que gestiona ambos hospitales. Y la idea es, bueno, ya por ejemplo el doctor Nelson Rodríguez anunció esta semana, el director del Servicio Nacional de Salud, que el hospital de Santiago del Seguro Social, el presidente Trey Ureña, se va a especializar solo en temas materno-infantil, por ejemplo. Bien. Eso la ley prevé, Chanel, sí, que una vez terminada la ciudad de la salud, que todavía le falta el hospital general, sí, que terminado el Morgan, terminado ordenado el Darío, que todavía le falta un poquito de disciplina, cuando se termine eso, podría ocurrir que un grupo de médicos, una empresa privada, vaya al Servicio Nacional de Salud, al Estado, y nosotros queremos arrendar o comprar el Hospital Salvador Begotier. ¿Se puede? Bueno, la ley no lo prohíbe, pero eso no se ha discutido todavía al interior del gobierno. Mire, don Julio, yo pienso, y esto es una cuestión muy personal, que una reforma como la Seguridad Social, no cometamos el error que hemos cometido con otros sectores, donde nos hemos ido a una reforma sin el Estado tener un instrumento de regulación importante. Pues yo creo que en una reforma de la Seguridad Social, el hecho de que esta semana se produjo una interesante declaración de los colegios privados. Los colegios privados se quejan de que con la revolución educativa se están yendo los estudiantes y se están yendo los profesores. Bueno, nosotros nos quejábamos hace un tiempo de que la clase media dominicana tenía que cotizar, pagar impuestos y pagar. De eso se trata. O sea, el tema no, y ahí vuelvo otra vez al origen. El tema no es el colegio privado. El tema es el estudiante. El tema es que el estudiante pueda recibir una educación de calidad y que si el Estado puede proveer esos bienes, que son bienes públicos, entiéndase eso, obviamente que eso no es un delito y un pecado. Reitero, yo creo que si nosotros estamos en una reforma como esta de la Seguridad Social, el Estado Dominicano tiene que tener una red pública importante donde el ciudadano pueda asistir y que impida al sector privado crear monopolios en el servicio. Bien, vamos con Chanel Rosa Chupani, director ejecutivo de la ARS SENASA, Seguro Nacional de Salud. Y bueno, esta mañana estábamos presentando una información donde la Asociación Dominicana de Rehabilitación debe su subsistencia a las ARS, es decir, su subsistencia económica debido a que la subvención que recibe del gobierno es muy baja, aún a pesar de que brinda un servicio que prácticamente de manera casi exclusiva, que es la rehabilitación de personas accidentadas. Entonces, viendo esto, nos viene a la mente pensar por qué no todos los hospitales públicos están afiliados de cierta manera a alguna ARS o pueden recibir fondos cuando precisamente la falta de fondos es lo que les acusa mucha de la Mira, en el caso del centro de rehabilitación específicamente es uno de los principales prestadores de SENASA. Yo creo que SENASA es el principal financiador ahora mismo del centro de rehabilitación, como lo es del Instituto Oncológico, como lo es del Instituto de Cardiología. Él me decía recientemente, el director de Cardiología, que el 90% de las personas que van a este hospital tienen un carnet del Seguro Nacional de Salud, SENASA. Esa gente antes no podía, en muchos sentidos, no podía asistir a ese centro de salud. Ahora bien, ese es un tema, el tema de la contratación de hospital, que tiene una doble vía. Los hospitales tienen que prepararse para que las ARS lo contraten, pero también las ARS tienen que contratar muchos de esos hospitales. Porque finalmente, cuando un hospital mejora, y ese hospital atiende los pacientes de su comunidad que tienen un carnet de una ARS y no le cobran a la ARS, eso se convierte en una subvención o un subsidio a la ARS, porque tu afiliado está resolviendo un problema de salud en ese hospital y tú no estás pagando el hospital. Luego el Estado que está subvencionando una subvención indirecta a esa ARS. Chanel, creo que estás un poquito cansado de oírnos repetir lo mismo, pero yo creo que el tema de edificar a la gente vale la pena repetir cosas. Siempre te decimos que la salud no tiene precio. La salud es lo más preciado que hay, pero no tiene precio. Pero tiene un costo. Así es. Entonces, ustedes que trabajan con un mínimo de pago para que sea rentable
Es decir, para que no pierda, pero por otro lado... la gente reciba los servicios. Exactamente. Entonces, ese problema que en el subsidiado también existe, en el contributivo también existe, pero es un poquito más elástico. La pregunta es la siguiente. Vienen aquí y te dicen, pero es que el costo de una consulta, solamente si tú divides gastos, aunque sean del Estado, aunque sea un hospital del Estado, te sale por más de 200 pesos de costo. ¿Cómo es posible que en algunas especialidades hayan honorarios de una consulta? Recuerde, doctor, que eso hay que sumarle también la diferencia que se le cobra al paciente, que no solamente el médico recibe lo que le paga la ARS. ¿El copago? Sí, claro, el copago. Y ojalá que hubiese los suficientes recursos. Y si un centro decide experimentar, decir, yo voy a hacer una cosa, solamente voy a coger subsidiado y no voy a coger copago, una atención primaria. Sí, claro. ¿Tú consideras que se podría mantener? Claro que sí. ¿Seguro? De hecho, hay centros ahora mismo que se gestionan así, o sea, porque apuestan a qué, apuestan al volumen de pacientes. Y el médico está consciente de que su beneficio está en la cantidad de enfermos que ve. Hay médicos que sí, hay médicos que no. Que no es trabajando una hora. Hay médicos que no están conscientes de eso, hay médicos que no, que prefieren cobrar mucho a pocos y no pocos a muchos. O sea, pero hay otros médicos que no, que apuestan a la... Eso depende mucho de la calidad del médico, de la conciencia que él tenga sobre lo que es su rol dentro del sistema. Es cierto que es el prestador, el principal, ¿cómo se dice? El que atenta contra el presupuesto de las ARS y no el paciente. No necesariamente, como le decía anteriormente, eso depende. Hay prestadores que sí, que actúan de forma fraudulenta, pero no la mayoría, obviamente. Hay pacientes que actúan de forma fraudulenta, no es la mayoría. O sea, todo el que atente irregularmente en el sistema, sea ARS, sea prestador o sea, obviamente que va en contra de los principios del sistema. Mira, el asunto es que el fraude no es nuevo. Mira, yo recuerdo en el año 59-60, que yo entré al Gautier, habían pacientes cuando terminaba la zafra, se hacían los enfermos y se quedaban en el hospital, claro. Para que no lo para que no lo repatrien. Así, y la gente en Navidad se iba y el hospital se quedaba vacío. Pero también yo veía, tú sabes que el seguro tenía una ventaja y era que se recetaban las mejores medicinas. Sí. Y yo veía médicos que decía, mira, ve a la farmacia y tráeme 2 latas de... tráeme esta receta. Sí. Y cuando le traían la receta, dice, 2 latas de Protifar, una proteína en lata. Sí. Entonces él cogía una para él y le daba una al paciente. Entonces, siempre ha habido eso. No, claro, la explotación del sistema es muy duro ahora mismo. Es fuerte. Entonces, por eso nosotros tiene que tener gente que vaya a revisar. Hay auditores, y además yo pienso, y es que el sistema cada día va a una comercialización mucho más brutal. Y eso es difícil entender que un mercado como el mercado de salud, porque en salud no estamos vendiendo camisas, zapatos, estamos vendiendo, como su nombre lo indica, es la salud de la gente, de la población. Pero además que es un mercado irregular, porque es un mercado donde hay una asimetría de información, donde el médico tiene toda la información, o el prestador, y el paciente no tiene la suficiente información. Entonces, ahí es que es importante la regulación del Estado, en ese tipo de mercado. Una cosa, Yanel, para aterrizar un poco, porque el lenguaje de la medicina moderna no se entiende bien. Ya los médicos no dicen médicos, sino prestador. Sí, así es. No sé por qué hay que cambiarle el nombre a la cosa. Se le dicen cliente en algunos sitios. Bueno, a los usuarios, a los pacientes. Óyeme, ¿cómo hace un fulano que depende de una empresa o que es jubilado de una empresa, que no contrató servicio con nadie, sino que la empresa contrató con una prestadora de servicio, una ARS? ¿Cómo hace ese señor para salirse de ese seguro y pasarse a otro? No, hay un mecanismo, esa persona tiene que ir a esa ARS. Se supone que no es la empresa que debe elegir la ARS, sino que cada afiliado, cada empleado de esa empresa tiene derecho a elegirla. A partir de tantos meses de firmarse el contrato. Exacto. Bien, pero ya esos meses pasaron. Exacto. Para prácticamente todos los asegurados. Ajá. Bien.
hay que ir a donde hay que confesarse con el diablo para No, o sea, eso es fácil. Eso simplemente hay que ir a la ARS que usted quiere traspasarse, llevar su documento y usted llena un formulario ahí y se produce el traspaso hacia la ARS que usted quiere que está. ¿Y cómo se hace para la cotización? No, la cotización llega entonces a través de la tesorería de la Seguridad Social. Recuerda, José Israel, que ahora no es un pago directo a la ARS, sino que es un pago a la tesorería. La tesorería entonces le paga donde tú elegiste afiliarte. Ellos distribuyen. Exacto, claro. Chanel. Porque en una ocasión esperaba un servicio y dije, ¿qué seguro tiene usted ahora, doña? Sí. Dice, bueno, dice que es humano, pero es inhumano. Una cosa, prestador de servicio, no la definición literal de la palabra, sino quiénes son los prestadores de servicio. Los médicos, los médicos, la farmacia, los laboratorios, los centros de salud, las clínicas, las imágenes, todo el que presta un servicio, todo el que presta un servicio, provee un servicio de salud, todo el que atienda a una persona. ¿Quién inventó esa terminología? Esa terminología, eso José Israel, vino con esa avalancha de reformas. Vino con la idea. Exacto, vino el paquete completo. Bien, otra pregunta. Teóricamente, una persona, una familia, debe, según la ley, debe estar cubierta en la República Dominicana por un servicio de salud. Sí. Nosotros tenemos, eso es lo que se llama la universalidad, exactamente. Ese es un principio de la ley de seguridad social. Nosotros tenemos hasta ahora un 70% de la población. Hay que recordar que nosotros... ¿Cuánto hay 70% de la población dominicana. 60. 70. Y ese 70, hay 3 fuentes para cubrir esos servicios, que es el Estado, el patrón y el empleado, paciente. Exacto. Y esos empleado, son los 3, exacto, no hay dinero de otro sitio. No hay dinero de otro sitio, exactamente. Bien. Es de orden que el primer lugar que esa familia, esa persona vaya en caso de necesidad para prevención o para atención médica, debe ser un centro de atención primaria. Debería ser. Así es. En toda parte del mundo es así. Sí, pero si no hay centro de atención primaria, no se puede hacer. Muy bien, sí, claro. Pero el objetivo es, ¿cuántos centros de atención primaria ustedes estimaron que el país va a necesitar? ¿Puede ser más de 1000? No, sí, probablemente más de 1000, pero el problema es que, recuérdese que hubo una resolución del Estado Dominicano donde se obligaba, establecía, en consonancia con la ley, establecía que la gente tenía que ir a un primer nivel de atención, pero en ese momento hubo una explosión de la clase media dominicana, pues también eso hay que decirlo. La clase media, aquí en este país somos muy dados a un concepto, mi médico. En un primer nivel de atención no hay mi médico. O sea, usted va a un primer atención y hay un médico que a usted le corresponde o le toca. Pero aquí somos muy dados al tema de mi médico, mi cardiólogo, entonces eso rompe con el esquema. Okay. Por supuesto, eso es un tema de clase media, la clase media es mediática, pero la mayoría de la gente lo que quiere es que lo atienda una persona y que no tenga que, porque recuerden, es importante, en un primer nivel no hay copago, la gente no paga diferencia. Entonces aquel que tiene un salario mínimo, aquel que tiene que ganar poco, no le interesa el tema de mi médico, sino que me atiendan y que me atiendan con calidad. ¿Qué significa ARS? Administradora de Riesgo de Salud. Esa ARS, ¿hay oficiales y hay privadas? Sí, hay públicas y privadas. Las tarifas que ellos pagan al prestador de servicio, ¿están estandarizadas? No, eso es una negociación directa entre cada ARS y cada prestador de servicio de salud. O sea, no hay una tarifa universal. Que una consulta para un cardiólogo en Santiago, en la capital, en un hospital de autogestión, puede tener un precio diferente. No porque esté en Santiago, sino por la negociación que haya llegado esa ARS con ese prestador. ¿Y esa diferencia es grande? No es grande porque el mercado se alinea finalmente. Le digo que es un tema, porque por ejemplo, para citar un caso, de las ARS grandes, la única que tiene médico contratado de otorrino es SENASA. O sea, el que está afiliado a una ARS que no sea SENASA, de las grandes ARS, tiene que pagar y luego solicitar un reembolso. Ok, otorrino es una especialidad que es medio reacia a ir a ARS. Sí, pero está en SENASA. En SENASA llegó a un acuerdo. ¿Cuál es la tarifa que ustedes tienen para un otorrino, para una consulta primera? Creo que son 500 pesos. 500 pesos. Claro. ¿Qué es copago? Vamos a suponer que el médico cobre 1000 pesos. Eso es lo que llamamos anteriormente la diferencia. En el sistema, el viejo sistema de iguala. Es lo que paga el paciente por encima de lo que la ARS le paga al médico. Eso es
inequitativo, porque entonces eso significa que usted va al médico dependiendo de su capacidad de pago, y un sistema de salud no debe funcionar en función de la capacidad de pago de la gente, sino que en función de sus necesidades. Y por eso entonces que es importante ahí el tema de reiteramos, el tema de primer nivel de atención, donde la gente pueda ir a ese primer nivel que por ley no puede cobrar copago. Okay. Si yo tengo mi tarjeta de SENASA y me da la gana de ir a un médico y veo que está en la lista de SENASA y voy y le digo, doctor, deme la cuenta de SENASA. ¿Yo puedo llevar mi cuenta a SENASA y SENASA pagarme lo que le corresponde pagar? ¿O hay que no, el médico le pasa esa cuenta a SENASA y SENASA le paga al médico. ¿Y cuántos meses después le paga al médico? 26 días después. Nosotros pagamos por debajo del doble de lo que paga el sistema. Porque muchas ARS utilizan el pago, el dinero de los prestadores, de los médicos, es una forma de financiamiento también, porque yo puedo meter eso nosotros pagamos 26 días después de que las facturas lleguen a SENASA. Okay. Porque no nos interesa, no es una... Las clínicas privadas no son muy dadas a apoyar los centros de atención primarias privados, porque entienden que si el paciente va a la clínica, inmediatamente le ofrecen otros servicios que le van a dar más ingresos. Sí. Es posible, ya me lo dijiste en el orden de economía, es posible un centro de atención primaria privado que no cobre copago, que le dé del honorario, le dé un porcentaje al médico que da la consulta, que se ajuste a la tarifa de SENASA, que no cobre el copago, dije, además que dé medicamentos. Y que solamente indique genérico, sí, exacto, que es lo ideal. Claro. Puede ser rentable. Es que esa es la lógica del sistema. Esa es la lógica, esa es la parte que falta por implementar. Es así que tiene que ser. Sí. Pero así funciona en toda parte del mundo, en Inglaterra, los sistemas de seguridad social en Costa Rica, en donde quiera que usted va. Genérico. Los sistemas, claro, no son solamente genéricos, sino que ese es el esquema. La gente va a un primer nivel de atención. Ahora, ese primer nivel de atención tiene que garantizarme a mis indicadores de salud. ¿Qué significa indicadores de salud? Que si yo tengo un paciente hipertenso, ese paciente no se me complique, sino que hay un seguimiento casi personalizado hacia ese paciente, un paciente diabético, un paciente con enfermedades crónicas. O sea, usted tiene que garantizar una serie de indicadores. No solamente que usted va a ver al paciente y que ese paciente después me vaya al otro día a una emergencia porque usted no lo atendió adecuadamente. Yanel, y eso de tú tratar de resolver el problema en el centro de atención primaria, hasta si es de la piel, el médico general que trata de resolver la raquiña ahí, si es el niño, tratar de hidratarlo ahí, porque es un médico. Si es un ginecólogo, chequear al paciente, o un obstetra, chequear los primeros meses, todas esas cosas hacerla ahí. Ahora, cuando ese paciente necesita de un segundo nivel, la ARS tiene que dejar que él se vaya donde quiera, o él tiene una conexioncita en que dice, ve a la clínica tal, que ahí me dan 1%. Bueno, no debería ser así. Eso es interesante, esa pregunta. Ahí el paciente tiene libertad de elección. El paciente, yo tengo que ir a un segundo nivel, entonces yo elijo la clínica que necesito que me atienda. Y si yo puedo elegir ya la clínica, ya no el primer nivel ni la ARS que le indica, sino que yo elijo básicamente la clínica que me interesa. Nos llama un médico del interior diciendo que tiene dificultades para afiliarse a SENASA, porque dice que tiene que dejar la consulta en un pueblo sola para venir a hacer un trámite burocrático. Dice que quiere ver si tienen una oficina regional donde se le pudiera... Se hace en la oficina ¿A dónde regional? tiene que ir un médico? Depende, nosotros tenemos oficina regional en Santiago, en La Vega, en San Francisco de Macorís. En San Pedro claro, en San Pedro hay una oficina regional. Porque tenemos en Valverde Mao. El que está llamando es de San Pedro. En San Pedro hay una oficina regional. Claro, sí, eso es lo que pasa, sí, claro. Precisamente. Cuando se inventó esto, una de las virtudes que se prometía era la libre competencia. Y de repente uno se encuentra con una circular colectiva de 3 prestadoras, ¿cómo es? Aseguradoras, poniéndole condiciones a un laboratorio clínico en el sentido de que no reciban referencias de médicos que no hayan pagado por vía de ellos, no hayan cobrado por vía de ellos. Exacto, ¿verdad? Exactamente, sí. Eso es colusión. ¿Cómo es? O sea, de repente les metieron una circular a las principales
ARS. No, a los principales laboratorios médicos. Sí. En el sentido de que no podían aceptar referencias de médicos que no hubiesen cobrado por su vía. Así es. Eso es colusión, Sí, eso claro, es un delito. claro. Ahí no hay libre competencia. Sí, claro. Nosotros en Senasa no hacemos eso ni en el caso de la farmacia. Usted tiene una indicación de un médico que no está afiliado a Senasa y puede ir. Si usted es afiliado a Senasa, puede ir a su farmacia y retirar su medicamento. Ahora hay un reglamento, y es peor, del Consejo Nacional de la Seguridad Social donde legalizó ese tema, en el caso de la farmacia, de las farmacias. Pero es que no puede legalizar lo que es ilegal en esencia. Así es, así es. No puede legitimar lo que la ley dice que no debe Eso hacer. debería ser, exactamente. Porque Así la es. ley... No, estamos de acuerdo totalmente, estamos de acuerdo. Bueno, pero... O sea, hay un tema de competencia, hay un tema de libre elección del usuario, pero también, o sea, es importante que un sistema como este, que es un sistema público, porque se financia obligatoriamente, y por eso es tan importante el tema de la rectoría y la regulación de estos tipos de sistemas. Y por eso nosotros insistimos, José Israel, en la modificación de la ley sobre la posibilidad de eliminar el veto en el Consejo de la Seguridad Social. ¿Qué es el veto? El veto es un mecanismo mediante el cual Y el patrón. una ley, una resolución, para ser aprobada o derogada, tiene que contar con la aprobación del sector sindical, el patronal y el gobierno. Si uno de ellos tres no está de acuerdo, Se tranca. se tranca. Entonces, eso parte de un principio que no es correcto, y es que la gente no tiene intereses. Y sí, los sectores tienen intereses. Entonces, obviamente, los intereses permean el tema del veto. Eso es una cuestión... Bien. En Pero cuanto... ¿dónde se discute eso? Porque eso es un problema elemental. El veto es antidemocrático. Totalmente. Porque le da el derecho a la No, minoría. está en la ley. Está en la ley. La ley lo claro, dice. Claro. Pero alguna instancia debe de establecer El Tribunal que esa ley Constitucional. es contraria A la al derecho. Constitución. Sí. Bien. Sí, así es. Bien. Pero eso Todo- es lo que más defiende el sector. todo Ciertos sectores, supuestamente- lo que más defienden es el tema del veto. Todo supuestamente debe estar regulado por alguna institución. Por ejemplo, si tú eres médico y quieres ofrecer tu servicio, tú tienes que llenar los requisitos de ser médico, Sí, claro. de, Estar habilitado, de tener todo, tener todo, tu claro. exequatur, de estar colegiado y de no tener ningún proceso que tenga Sí, sí, sí. 10 acusaciones de claro. mala práctica. Pero si ¿Verdad? tiene 9 no hay problema. Perdóname. Si tiene 9 no hay problema. Bueno, el otro tema es el centro, un laboratorio. Hay un laboratorio central que se llevan todas las muestras por razones que todo el mundo sabe, por los reactivos, conservación, Sí, claro. y se recogen las muestras en Se todo recogen el de país. escala, claro. Muy bien. Las imágenes, centros de imágenes. Esa regulación en el hospital, tú tenías, por ejemplo, la clínica del doctor Saiter, la clínica Rodríguez Santos, la clínica Dinsi, que si tú la pones hoy, las reabre, tú lo que te vas a encontrar es que es lo que hoy se llama centro de atención primaria, porque eso era lo que te daban, claro. ¿verdad? Lo único que tenían hospitalización. Bueno, tenían hospitalización, pero también casi lo que hoy te dan ambulatorio, la claro, atención claro, primaria, claro. un problema con Sí, sí, suturar sí, una sí, herida, claro. etcétera. La pregunta es la siguiente: ¿eso lo regula quién? ¿Quién es el que dice esos honorarios están muy altos, ese médico no le toca, ahí se cometió una injusticia, esa ARS no está pagando? Todo el sistema, ¿quién lo regula? Bueno, la parte de salud lo regula la CISARRIR, que es la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral. ¿Qué es la parte de salud? Todo eso que usted dice, porque acuérdense que la Ley de Seguridad Social tiene una parte de pensiones, que ese es otro tema, que hay una superintendencia de pensiones, y la parte ya de salud y riesgos laborales lo gestiona. Entonces, si lo es regula, así, diferénciame la palabra habilitación de afiliación. No, la habilitación es es el permiso que otorga hasta el Ministerio de Salud Pública para que un médico un centro de salud pueda brindar servicios de salud. Ahora, la afiliación de ese centro es la adscripción del mismo a una ARS. Son dos mecanismos distintos. Pero el sistema no ha listado un folleto, un glosario para que uno entienda el lenguaje. ¿Eh? Sí, claro. Porque tú estás preguntando lo que significa una Sí, sí. Imagínate tú una cosa. No, yo tengo que preguntarlo porque tú tienes que preguntar lo que el que está en su casa lavándose los dientes quieren saber. Sí. Otra cosa, se me ocurre a mí, pensando en lo que ustedes hablan,
que el problema de los centros de atención primaria es un problema de urbanismo. Así como se hace una urbanización y se incluye una iglesia, una cancha, una necesidades sociales, tú puedes poner un centro de atención primaria también. Sí, claro. Pero ahora un médico puede alquilar una casa y decir esto es un centro de atención primaria. Bueno, tiene que tener una habilitación del Ministerio de Salud Pública, tiene que cumplir con ciertas regulaciones. ¿Cuántas camas debe tener? No tiene cama, ninguna. ¿Cuántas jeringuillas? Tiene que tener... No, hay un manual. Hay un manual, lo que hay un manual y está en la página web. Está en la vaina esa de la página web. Donde dice, ahí te dice todo. Claro, lo que tiene que tener. Lo que hay es algo, José, lo que tú has preguntado es muy difícil. Porque si tú vas a hacerlo, tú vas, ellos te dicen, mira, tú tienes que hacer esto y esto y esto. Y te dan, inclusive te dan un permiso de que provisional. Exacto, para que pero hay un problema. Si tú le aplicas esos principios a todas las clínicas que tienen más de 10 años abiertas, ninguna califica. Pero no la cierran. Ninguna califica. Ese es el asunto. Es decir, que un centro de atención primaria de la que está haciendo el gobierno, a veces está a mejor nivel de lo que se pide, incluso están que un hospital viejo, de eso que han cerrado. Y incluso las construcciones que están haciendo ahora se están haciendo de acuerdo a una regulación que tiene la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Te voy a poner una regulación que lo vi ayer. Exacto, claro. 50 metros de sala de operaciones. Así 50 metros de sala de operaciones. Darle un material al piso. Así es. ¿Sabes cuánto vale? Sí. 3 millones de pesos. Sí. Darle a un piso. De glóbulos rojos. 3 millones de glóbulos rojos. De peso. A 50 metros. ¿Y todos los sitios donde operan le hacen eso? En ninguno. Pero si tú vas y preguntas, te dicen que si es nuevo, tiene que ponerle. Pero eso es para un hospital del gobierno. Por eso es que hay tantos suplidores del Estado. Pero eso es para un hospital del gobierno. Eso se resuelve en cualquier hospital. Eso se resuelve con antibióticos. José, es para no usar antibióticos. Pero una mano de antibiótico en el piso no resuelve el problema. José, es que esa pintura tiene una mano de antibiótico. Esa es la idea, esa es la idea para prevenir que me pero vale 3 millones de pesos. Yo he visto quirófanos como mosaico de los viejos. Pero la tercera causa de muerte en Estados Unidos es la mala práctica. Es la mala práctica en los hospitales. Seguro. Y dicen que la primera. 150,000 personas al año mueren en Estados Unidos por mala práctica en los hospitales. Chanel, gracias. A ustedes. Yo creo que vamos a lo que siempre te decimos. La salud no tiene precio, pero tiene un costo. Así es. Hay que decírselo a la gente. Hay que ver quién lo paga. Que no le explote. Gracias, Chanel Rosa y Chupani. Muy amable.